Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Simplemente Lima, su programa de conversación sobre la historia, datos, curiosidades y anécdotas de nuestra ciudad capital. Hoy es un día muy importante, hoy es 13 de diciembre y un día como hoy se recuerdan 28 años de el nombramiento del Centro Histórico de Lima como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Un dato que suelo repetir en los paseos, en las charlas, en la que nuestra ciudad está a la altura de importantes ciudades turísticas en el mundo. Pero ¿cuántos en Lima realmente nos la creemos? ¿Cuántos en Lima sabemos qué significa ser patrimonio mundial? Yo tengo hoy unos datos que compartí con ustedes respecto a cómo es que se dio este nombramiento de Lima, del Centro Histórico de Lima. Sin duda fue una suma de esfuerzos y de nombres de personas que es importante recordar el día de hoy. Primero, recordemos que la UNESCO es una institución adscrita a la ONU. El año 70, ellos empiezan a hacer una selección de ciudades en el mundo, de lugares, para darles una declaratoria de monumentos y de valor patrimonial, lo que es patrimonio mundial que estamos mencionando hace un instante. Entonces, en aquellos años, se llegaron a seleccionar a 61 ciudades y a 312 monumentos arquitectónicos, entre lugares arqueológicos y también parques naturales. En América Latina, hasta aquellos años teníamos a la Ciudad de México, La Habana, Santo Domingo, Cartagena de Indias, Quito y el Cusco. Además, en el Perú, además de Cusco, estaba obviamente Machu Picchu, Chan Chan, Chavín, el Manu, el Gran Pajatén y, por supuesto, en Lima, el convento de San Francisco, que estaban ya en esa lista de patrimonio mundial. El Centro Histórico de Lima, que como bien sabemos fue durante más de 2 siglos la capital del virreinato más importante de esta parte del continente, encierra el más grande conjunto de edificios de valor arquitectónico, cultural y artístico del continente, y extrañamente había quedado de lado en esta primera nominación. Nuestra ciudad, desde la cual se dirigió el destino de muchos pueblos, de muchas ciudades, desde Cabo de Hornos hasta la zona de Nicaragua, no había sido mencionado como patrimonio. Y todo esto era porque nadie había gestionado hasta entonces su nominación. Entonces, va a ser el año 1989 en que se crea el Patronato de Lima. Y comprueba esta anomalía, que Lima, como vamos viendo en las imágenes, con todos los valores que reúne, no estaba considerada patrimonio mundial. Por tanto, se convoca una reunión al entonces Instituto Nacional de Cultura, a la Municipalidad de Lima y a algunos medios de comunicación para mencionar la decisión del patronato de iniciar las gestiones para que nuestra ciudad, nuestro centro histórico, sea considerado patrimonio mundial y esté en esta lista privilegiada de la UNESCO. Mencionar los nombres de las personas que tuvieron a bien esta iniciativa es importante. Mencionar que este comité ejecutivo estuvo integrado por el señor Eduardo Arrarte como presidente. Al señor Augusto Elmore era el vicepresidente. Don Gonzalo de Aliaga, tesorero, y los directivos David Griffith, Jorge Salmón y el arquitecto Juan Gunter. Digamos, podríamos decir, fue este primer grupo que encabezó esta necesidad, ¿no?, de elevar a Lima como patrimonio. A los pocos días, este patronato encargó al arquitecto Juan Gunter, que era director de proyectos, determine aproximadamente el área de la ciudad que podía ser nominada. Esa misión consistía en hacer planos con la ubicación de los monumentos más importantes, fotografías de las calles, plazas, balcones, todo lo que vamos conociendo, por supuesto, es el día de hoy. Y por supuesto una reseña histórica de por qué tenía un valor. Esto en esta primera etapa fue apoyado por la arquitecta Elba Vargas, integrante del INC, lo que hoy es el Ministerio de Cultura, y luego este material fue enviado a París para presentarlo a la UNESCO, que tiene su local principal allí, para poder iniciar los trámites de la nominación de Patrimonio Mundial. Por supuesto que esto no fue cosa de un día para otro, estamos en el año 89, tuvo que llegar el 90, el 91, se tuvieron que salvar una serie de requisitos que la UNESCO iba poco a poco solicitando, y por supuesto más nombres se fueron sumando a este esfuerzo. Es digno hoy mencionar, por ejemplo, el apoyo
de la Universidad Nacional de Ingeniería, que puso a su disposición a sus alumnos y profesores, quien bajo el mando del rector, el arquitecto Javier Soto Nadal, y también la colaboración de los arquitectos Carlos Williams y Víctor Pimentel, se pudo salvar o cumplir con otros requisitos adicionales que la UNESCO había solicitado. También mencionar a los entonces bachiller de arquitectura Cecilia Lee Caipen, David Serpa y César Cornejo, quienes con sus dibujos contribuyeron justamente a presentar los planos, mapas, grabados y fotografías requeridas por la UNESCO para este fin. Este expediente final tenía cerca de 400 páginas, pesaba 9 kilos y fue enviado, y fue traducido al inglés además, por la señorita María del Carmen Pizarro de González Vigil, y fue enviado a la UNESCO en noviembre de 1990. El señor Larrarte y el arquitecto Gunter acompañaron esta comitiva hasta poder ingresar el documento a la UNESCO y por supuesto ahora esperar la tan ansiada nominación. Los funcionarios de la UNESCO hasta ese momento dijeron que si bien es cierto, se habían cumplido con todos los requisitos, con los planos, con todo lo que se pedía, la autoridad necesaria para poder hacer el pedido en este momento ya era el Estado peruano. O sea, el gobierno peruano tenía que hacer los trámites para que la UNESCO pueda inscribir al Perú. Y por supuesto también la Municipalidad de Lima. Para cumplir con estos requerimientos y otros apuntes más que había que solucionar, se contrató los servicios del arquitecto Santiago Agurto Calvo, quien al mando de un equipo de 42 personas profesionales, entre ingenieros, arquitectos, abogados, trazó un reglamento, porque ojo, también la UNESCO decía, ok, ustedes quieren ser una ciudad patrimonio, pero tiene que existir un reglamento que pueda hacer sostenible este nombramiento. Lima pedía su nombramiento, pero no había ni un reglamento hasta el momento que cuide, que dé las pautas para la conservación. Por tanto, ese fue el reglamento que estuvo a cargo el arquitecto Agurto para poder solucionarlo y elevarlo. Finalmente, luego de jornadas de trabajo de hasta 12 horas diarias, ¿no?, de estas personas, se pudo terminar el expediente final acompañado del reglamento y por fin la UNESCO aceptó el pedido de estas personas para declarar Lima como ciudad patrimonio mundial. La UNESCO es muy clara, tenemos una imagen justamente del nombramiento de nuestra ciudad, es muy clara cuando menciona cuáles son los requisitos. Vamos por favor a ver la imagen del diploma que se le entregó a la ciudad. Menciona allí que Lima reúne elementos que son únicos o sirven para beneficio de la humanidad. Nuestra ciudad reúne elementos que la convierten en o que le dan un carácter de excepción. Estas palabras, aparentemente sencillas, reúnen un significado enorme. Y esto es lo que hoy recordamos, que nuestro centro histórico no es cualquier ciudad, es una ciudad que tiene elementos que la convierten en única y benefician a la humanidad. Por tanto, importantísimo es que el reglamento que se hizo en aquel momento y, por supuesto, el plan maestro para el centro histórico que se acaba de aprobar sean aplicados no solamente por esa gestión, sino por las gestiones futuras, con miras a una ciudad, por supuesto, sostenible, pero que respeta su pasado. Hemos querido recordar en esta primera parte del programa este nombramiento que nos llena de orgullo, pero por supuesto los temas de Lima son muchos. Para esta ocasión he invitado al programa al ingeniero Pedro Isique, con quien conversaremos sobre el tema del transporte. Pero antes de ello, vamos a una pausa y regresamos en instantes, amigos. Hola amigos, ya estamos aquí nuevamente en Simplemente Lima. Esta tarde es para mí
un gusto conversar con el ingeniero Pedro Isique, geólogo y especialista en transporte, además fundador del Consejo Nacional de Seguridad Vial en 1997, con quien compartiremos, con quien conversaremos algunos datos respecto a la historia del transporte y su presente. Ingeniero, buenas tardes, bienvenido a Simplemente Lima. Buenas tardes, David. Es un gusto conversar sobre algo tan apasionante y de tanto, digamos, interés para la población de Lima, ¿no? Y relevancia para Lima, como es el transporte, ¿no? Y yo creo de que y es hora de que las autoridades tengan el mismo interés y le asignen la misma relevancia, así como se unió todo Lima, por decir, para lograr conseguir de que Lima sea declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, pero este patrimonio hay que cuidarlo, ¿no? Hay que cuidarlo y además hay que sostenerlo. Y el transporte es parte importante. Parte importantísima, porque el transporte abarca la condición humana, abarca el medio ambiente y abarca también el cuidado de la ciudad en sí. Por supuesto, para entender el tema de transporte y como también un poco la tónica del programa, vayamos a la historia del transporte. La historia en la época virreinal, ya habíamos conversado previamente con usted algunos datos, sería bueno ahora compartirlo con los amigos que nos escuchan, que nos ven. ¿Cómo se transportaba la población en la época virreinal, de un punto a otro, que en esta casa eran viajes de días, ¿no? Efectivamente, sí, claro. Digamos, lo que era el Lima es lo que es el centro histórico, casualmente, era muy pequeño. El transporte dentro de Lima era mediante calesas, todo por tracción animal, y había mucha peatonalización, definitivamente. Y ya después, para trasladarse en la época ya a lugares que parecían distintos, que hoy integran el conurbano de Lima, como son Callao, Magdalena, Chorrillos, Pueblo Libre, el mismo Riman, habían transportes como las famosas las calesas, las carretas, que eran también las carrozas de punto, las carrozas de punto, con pared transbordo de un lugar a otro. Sí, y que tenían paraderos fijos en la ciudad, o sea, ya había una especie de ordenamiento ya para usar, hasta que, aparece el famoso ferrocarril, ¿no? También, ya iremos todavía a eso. Pero usted ha dicho algo muy importante, ya había un ordenamiento. Así es. A pesar que en la ciudad era un lugar de apenas 50.000 habitantes, 50.000 habitantes, así es. Ya se consideraba estos medios de transporte, que vemos las imágenes, ¿no? Realmente muy cercanos a ellos, las rutas, los servicios, cómo se organizaban. Por ejemplo, me llamó mucha atención esto de la carroza de punto, porque eran, como usted acaba de mencionar, transportes de un punto a otro. Y luego se hacían transbordos. Así es. Obviamente, quizá viendo también la integridad de los animalitos, ¿no? Que en días soleados recorrían estos caminos desiertos, que hoy son la Avenida Brasil, ¿no? La Avenida Colonial. La Avenida Colonial, lo que es el Paseo de la República. Otro dato también interesante de esta época es el tema de los balancines. Y habían paraderas de balancines. Sí. ¿Qué cosa eran los balancines? ¿Cuál era el tipo de servicio de ellos? Bueno, era un sistema de transporte un poco individualizado, máximo 2, 3 personas, ¿no? Porque era una cabina y una tracción animal, era como un servicio de lujo, por decir. Era un servicio de lujo para las personas, para las autoridades, para las personas pudientes y tenían también su ordenamiento correspondiente. Tenían paraderos específicos. Paraderos específicos. Casas, inclusive en la ciudad. Esto me hacía recordar, como conversábamos, ingeniero, esos paraderos ahora medio informales de colectivos, que se han comprado terrenos bajo techo y ahí la gente va y lo busca. Algo parecido es el balancín. Así es. Otra cosa curiosa, según las imágenes que hemos ido viendo, era que este transporte también veía mucho el ornato, porque eran calesas muy decoradas, con figuras pues alegóricas, ¿no? O sea, todo integrado. Sí, efectivamente, había también habían cuadras para el cuidado de los animales, habían personas dedicadas, o sea, como decía hace un momento, el transporte tenía ahí un cierto orden, ¿no? Un cierto orden, claro, considerando cómo era la estructura de la ciudad y los sitios de alrededor, pero es algo que nos da un punto de partida para abordarlo ahora, porque ahora nos parece un caos, la propia ciudad nos parece un caos, pero tenemos de dónde abordar. Hubo un punto de quiebre, ¿no? Así como vemos después,
Ahora, esta ciudad virreinal, en la que habían por supuesto las carreteras, los caminos, tenía días en que seguramente este transporte se colapsaba, vamos a imaginarlo, Sí. por ejemplo, la fecha de Amancáes. Así es. Se describe que hasta 4.000 calesas, ¿no? Efectivamente. Iban por la Alameda descalzos Sí. rumbo a las Pampas. A las Pampas de Pero a Amancáes. pesar de ello no ha habido quejas, ningún cronista recoge Sí. historias de que haya habido un desorden, ¿no? Todos siempre respetando el ordenamiento. Sí, había un importante el tema del orden y el respeto, ¿no? Eso que hay que rescatar el día de hoy. De los caballos, de las calesas, de estos balancines, pasamos al servicio de tranvía, ¿no? Y ahora sí entramos en el siglo XIX. El primer ferrocarril en este año se inaugura. En 1851, ¿no? Se hace el ferrocarril Lima-Callao. Tiene unos datos bien interesantes ¿Sí? que nos pueden servir para ahora, como que la primera piedra se puso en la estación San Juan de Dios, hoy día la Plaza San Martín, en 1850. Un año antes. ¿No? Un Quizás año meses antes, de o sea, repente. efectivamente, en 11 meses se construyó, es más, ya en 7, 8 meses ya se hizo las primeras pruebas. Y la inauguración fue todo apoteósico, gobernaba Ramón Castilla, el presidente Ramón Castilla, en 1851. Y no se paró ahí, porque continuó el desarrollo ferrocarrilero del país. Además, tener en cuenta que fue la primera ciudad en Sudamérica que tuvo un transporte de pasajeros vía ferrocarril. Vía ferrocarril. Entonces, Ahora, lo que está comentado es súper interesante. Apenas 11 meses desde la colocación de la primera piedra hasta ya el servicio completo. Completo. Hoy se demoran años. no, miren, tenemos la famosa línea 2 del metro subterráneo, 6 años. 6 años. 6 años y nos dicen por ahí que hay un avance de 20%, pero lo que es cierto es que para el 2020 está programado en entregar 4 kilómetros de 35, Wow. o sea, casi un 12% estaríamos hablando que van a entregar, ¿no? Entonces, Una obra sin duda muy extensa que lamentablemente, por lo visto en las noticias, suele traer esto pues, ¿no? De adendas, de pagos que en el momento no se pensaron. Así Y por ahí es. empieza la desconfianza de la gente, ¿no? efectivamente, ¿no? Lo otro era creo- más efectivo, más ejecutivo. más ejecutivo, habían inversionistas, muy clara la Ingleses fueron, ¿no? cosa, En aquella época sí, fueron sí, ingleses. sí, efectivamente, el ferrocarril inglés. Y 27 años después es cuando llegan los tranvías, después del ferrocarril en 1878, ¿no? Claro. Y la primera línea fue la de la Alameda también de los Descalzos hacia el Parque de la Exposición. Las famosas tranvías de sangre. Famosa como eran tranvía llamados, de que eran sangre, jalados claro, por que eran caballos. jalados por caballos, efectivamente. Se dice que había una cuadra de 400 caballos que eran cuidados, que eran reemplazados. O sea, había también todo un orden al respecto. Esto de repente se encontraban donde hoy es el Paseo de Aguas, porque ese fue Paseo justamente de Aguas, sí, la maestranza, efectivamente, ¿no? así El es. almacén donde guardan los coches y los Bueno, caballos. y los caballos, Y buen dato efectivamente. cuando la cantidad de caballos, porque claro, las dimensiones La- sí justificarían que haya Sí, habido... sí, sí. Claro, Y- tremenda construcción, ¿para qué? No tanto, ¿no? Así Pero es, ahora sí, porque había se también entiende. la de entre Malambo, llegó a tener 4 rutas, ¿no? Imagínense, para 50.000 habitantes, y eso ya en 1905, cuando pasa a los tranvías eléctricos, ya se tienen para esa fecha ya 6 rutas, ¿no? 6, que es un poco lo que ahora con Lima, con cantidad. la cantidad de millones, y seguimos pensando en 6 rutas, En nada ¿no? más. 6 corredores, no ni hablar. Ya en Lima necesita mucho más que 6 rutas, y por supuesto un mejor conocimiento de los flujos de los transportes de pasajeros. Usted sabe, ingeniero, que Pedro Menuto, un famoso recopilador, ¿no? Memorista de esta Lima de antaño, cuenta que el tranvía de sangre, cuando iba a ingresar al puente de piedra, que usted sabe que era pendiente, Así es. los pobres mulas pues sufrían. Entonces ahí había un grupo de jovencitos Sí. que se dedicaban a empujar el carro al tranvía y se ganaban sus monedas. Así es. Oficios que, claro, desaparecían, como usted dijo, el año 5, cuando se inaugura el tranvía eléctrico. El tranvía eléctrico, ¿no? Pero esto nos da que Lima siempre estuvo a la vanguardia. A la vanguardia. A la vanguardia, ¿no? Inclusive, bueno, esto cuando hubo la pésima decisión de sacar los tranvías. ¿Por qué desaparece el tranvía? Bueno, yo creo de que una de las líneas del tranvía que fue utilizada para la construcción de la vía expresa del Paseo de la República
digamos que motivó un poco a eso, y además tenía ya ciertos problemas financieros, ¿no? El tranvía de Lima Chorrillos, el ¿no? tranvía de Lima Chorrillos, pues, ¿no? Y eso por ahí conllevó a que desapareciera todo, ¿no? Levantaron en 1964 y le dijeron, no, este sistema, y como fue tan novedoso, porque hay que tener en cuenta que el Paseo de la República también hizo una innovación mundial, que fue los famosos carriles segregados para el transporte, porque no se usaba en aquella parte, en otra no, parte eso. no se usaba. Yo he tenido oportunidad de estar en Curitiba, donde fue en los 80, 90, era una ciudad modelo para el transporte, el famoso BRT, los transportes de buses, de transporte rápido. Y en Curitiba decían que ellos habían aprendido de Lima, que vieron el Paseo de la República con los buses en carriles segregados que no molestaban a nadie, y dijeron, eso hay que hacer, los corredores, y eso lo pusieron en la ciudad. Y después los colombianos aprendieron de Curitiba, los colombianos sacaron su Transmilenio, y el Transmilenio después lo vendieron a todo el mundo. Lo han vendido en Tailandia, en Singapur, lo han vendido, y a nosotros mismos en Lima nos han vendido bueno, el sistema de Transmilenio. Eso no extraña, ¿no? ¿No? Si nos venden nuestra papa, así es, ¿qué podemos esperar de ¿no? estas cosas que generan mucho más dinero? Ahora, los tranvías aparecen, un día de pronto parece que nunca hubiera habido nada en la ciudad, así ¿no? Desaparecen los rieles, los postes, todo ello. ¿Cuál fue el sistema masivo que reemplazó al tranvía? Los buses. Hablábamos un poco de los ícaros también, así ¿no? es, pero los ícaros solo eran en la ruta del Paseo de la República, ¿no? Y que iban del centro de Lima, específicamente esta calle que me acaba de ir no, hay una paralela, Roosevelt, ahí estaba el paradero de los ícaros, tomaba el Paseo de la República y llegaban hasta Chorrillos en algunas zonas, ¿no? Entonces, y después para el resto de la ciudad, todo el mundo comenzó a traer buses de todo tipo, muchos buses de segunda mano. Hemos tenido acá los Dodge, los buses que se usan que desechaban en Estados Unidos, venían para acá, y comenzamos a tener escolares, ¿no? así es, y comenzó la contaminación del Lima, sí. ¿no? Fue el gran tema ambiental que hasta el día de hoy lo tenemos. Yo recuerdo muy niño, en mi barrio de Monserrate, haber llegado a subir a un bus que tenía una chimenea que parecía echada petróleo, sí. Debe haber sido ello, no, era petróleo, sí, petróleo, definitivamente. Pero me acuerdo el lujo del interior, piso de madera, listones de madera en el piso, asientos de cuero, súper cómodos y súper anchos, ¿no? Y el boletero, el chofer, bien uniformado, que no dejaba que nadie se para a su lado. Así es, no, sí. Después decir que también llegaba a ver eso de niño, así que ahí está la sí, memoria. efectivamente, había un orden, eso porque como te decía, habían buses después de la famosa línea Greyhound de Estados Unidos, que muchos de esos buses eran de lujo allá, ¿no? Entonces venían acá y eran para transporte de pasajeros. Había una línea antigua que se llamaba Cocharcas José Leal. Y como usaban estos carros antiguos, ya después por extensión decían todos carros Cocharcas. Sí, quedó como parte de la jerga, ¿no? La palabra Cocharcas. Ahora, si bien es cierto, ingeniero, hubo un planeamiento, un orden en aquellos años, se intentó modernizar el transporte, aún así había informalidad. Por ejemplo, recordemos estos carros, estos Ford modelo T bien antiguos que iban a la parada, los colepatos que le decían. Colepatos, efectivamente. Estos colectivos eran, ya ¿no? con los colectivos, fueron los primeros colectivos de Lima, aparecieron también en la avenida Arequipa, aparecieron en el Paseo de la República, y entonces, y el tema de la informalidad crece ante la demanda, ¿no? Cuando hay demanda de viajes, la informalidad aparece. Y esto lo vimos ya de manera más expuesta con las combis. Hablábamos en el año 90, claro. ¿Cómo se dio este fenómeno? Bueno, la empresa Paramunicipal de Transporte quiebra el año 91 por un sinnúmero de factores económicos, malos manejos y tanta cosa. Y el año 91, el año 91, cuando se dicta el famoso decreto supremo 675, si no mal no recuerdo, donde establece la liberalidad del transporte, habían dos problemas. Un problema de una demanda no atendida, el transporte era un caos, y iban colgados en los buses, y lo otro era que había una gran cantidad
de efectivo en muchas personas por la famosa reforma del Estado. Y los despidos, ¿no? Y claro, hubo hubo compra ¿no? Entonces la gente de dinero, ¿qué hacía? Bueno, todo el mundo dijo, vamos a comprar las famosas combis, y ¿no? todo será el negocio, ¿no? Era el gran negocio del transporte, de manera tal que eso Lima se dio una solución para para atender a la población, pero se generó otro problema grande, ¿no? Que fue la congestión, la pelea de pasajeros. Se padece. Que es lo que hasta eso que hasta ahora se padece, y que hubo ya el año 96 comienzan como quien dice, se sientan las bases para poder afrontar el transporte en Lima, ¿no? Y tan es así que la primera empresa que viene a hacer un estudio que es financiada por el Banco Mundial como una donación. El Banco Mundial en 1926 da una donación de $1 millón al Ministerio de Transporte para que digan, bueno, siéntense todos y comiencen a conversar sobre el transporte. Y el jefe de esa empresa que viene designada, que era una empresa canadiense, es el actual director de ProTransporte de Lima, el señor Fernando Pereda, ¿no? Él es el que vino en esa época, entonces él conoce muy bien lo que pasa en el transporte. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál era para la resolución del transporte? Se evaluó de que teníamos para desarrollarlo bajo 3 esquemas. Primero, un metro subterráneo, que era lo ideal para Lima. Y pero, un proyecto antiguo, además que ya había habido un ¿sí? intento en los años 60, 70, claro, con los franceses y todo, siempre hubo. Pero en ese momento ya no era un tema de novedad, ya no era un tema de inversión, sino se decía, no, Lima necesita un sistema de transporte masivo de esa calidad, pero paralelamente los recursos económicos del país no alcanzaban. Acuérdense que en esa época aproximadamente el presupuesto del país estaba entre 5.000 a 7.000 millones de dólares al año. Entonces dijeron, bueno, la segunda alternativa es tren eléctrico. Un trenes ligeros. Bueno, en esa época el metro costaba 50 millones de dólares kilómetro. El tren eléctrico andaba por los 15 millones de dólares kilómetro. Tampoco, no daba, decía, ibas a economía y decía, no. Esto estábamos en los 90s, 80s. 95, 96. Ya, ok. Entonces, debajo de eso, venía, ya estaba en el mundo con los colombianos, el sistema BRT o el metropolitano, que le llamamos ahora buses, nosotros. Sí. Ese sistema de buses y buses acoplados por corredores segregados. Ese sistema costaba 5 millones de dólares kilómetro. Y por eso fue lo primero que se hizo. Entonces dijeron, vamos a ir a esto, que se demoró en implementarlo, ¿no? Porque cuando esa demora, recuerden que recién hemos tenido el sistema ya funcionando en el 2008, sí, por ahí, ¿no? Entonces, y eso eran los 3 para Lima. Por debajo de eso, y esas soluciones, ninguna eran los sistemas de buses, sistemas de combi, no, eran el mínimo sistema que aceptaba Lima, era corredores segregados con buses acoplados y buses en tipo BRT. Entonces, eso en 1996, imagínense, y se construye esa primera línea además la línea 1, que hasta ahora es la única que tenemos, a pesar que se planificaron 6, e incompleta además. Se hizo incompleta porque se hizo hasta Naranjal, siendo su final hasta Caraballo. ¿No? Ahora, el tren que se quiso hacer en los 80s, ¿no? Que quedó inconcluso, era parte de este proyecto, de este plan de hacer una línea, digamos, no tan onerosa como el subterráneo. ¿O era un proyecto particular ese gobierno que fue un proyecto particular del gobierno? Fue un proyecto particular, muy entusiasta, pero lamentablemente vino la crisis y hizo. Y ya cuando se vio, como quien dice, se comenzó a contar los centavos del gobierno, dijo, imposible, no se puede avanzar en eso. Afortunadamente el país a partir del año 2000 comenzó a crecer en recaudación, en mejorar económicamente, y se pudo por fin ya no solamente pensar en el metropolitano, efectivamente se dijo, no, ya podemos avanzar al tren, y en el 2010 ya se avanzó al 2011, 2012 al tren, se terminó la línea que estaba inconclusa, y además se hizo la segunda parte de la línea 1 hacia San Juan del Lurigancho, y ya a partir de ahí debimos haber, es más,
o sea, ya en el gobierno de Humala, 2011, 2016, ya ahí en el sector transporte se pensó solo en metro subterráneo, que era lo que se había pensado desde hace años. Entonces podemos decir que el tema básicamente fue el tema del dinero. Fue el tema del La dinero. partida presupuestal no daba para una obra de esa envergadura por aquellos años. Cosa que ahora no hay ningún problema. Ahora, por ejemplo, respecto al proyecto que mencionábamos de un metro subterráneo, que si bien es cierto no es nuevo, viene de los años 60, es más, siempre suelo comentar yo un dato, que hay un túnel debajo del Jirón Camaná, hecho en el año 69, para ese proyecto que nunca se pensó hacer, ¿no? Para el tren. Bueno, los suelos de Lima, con sus sismos, con sus terremotos, están preparados para soportar un transporte de estas características, para la excavación y todo ello. No hay ningún problema. Es más, por esas cosas del destino nosotros tenemos casi, por no decir igual, pero casi equivalente al suelo de Santiago de Chile. Y Santiago de Chile ya tiene y sigue avanzando 6, 7 líneas, ya van ellos en las líneas de... Bueno, que ahora están con un poco de problemas, ¿no? Pero claro, en todo caso fue un ejemplo en su momento, ¿no? Claro, fue un ejemplo en Sudamérica, entonces, y además, valga en verdad, en el gobierno Humala se planificó todo eso, es más, en 2014 se inició la línea 2, la línea 2 del metro subterráneo, ¿no? Que era la primera línea subterránea, y además estaba planificado para que cada 2 años se comenzaran a construir las otras líneas. Lamentablemente, esa línea 2 del metro, hablábamos hace un momento, bueno, ya tiene 6 años y va en un porcentaje un porcentaje lento, aunque valga en verdad es también que en los últimos meses se ve un mayor avance, ¿Cuál es la línea del metro que pasa por el centro de Lima? Porque ninguna pasa por el centro de Lima. Por el centro de Lima ninguna, ¿no? Se van a tener que hacer accesos porque definitivamente con este nuevo plan maestro de Lima que se acaba de aprobar, ¿no? Se está planificando la peatonalización de muchas calles, entonces definitivamente eso no va a dar para transporte. Además lo que sí plantea el plan maestro es un tranvía que atraviesa el centro de Lima. Sería moderno, claro, ¿no? Pero que en todo caso va a ser un medio de transporte que va a poder ayudar en algo. Yo creo que si ya avanzamos en un medio subterráneo, prolonguemos ahí, que son escasos 2, 3 kilómetros, una estación en la Plaza de Armas, como uno va a las grandes ciudades del mundo y tiene sus estaciones en sus centros históricos. Estamos hablando de Milán, por ejemplo, de Florencia y tantos sitios históricos. ¿Y qué opina, ingeniero, de los teleféricos, que también son una alternativa a los medios de transporte? Sí, pero es una alternativa complementaria, ¿no? No es un elemento principal, digamos, ¿no? El teleférico es algo más turístico de repente o algo, ¿no? No, además de turístico, como podría ser el del Cerro San Cristóbal, sí podemos tener, porque nosotros, ojo, que tenemos unas zonas de alturas en toda la zona norte, por ejemplo, desde Tahuantinsuyo hasta Caraballo, entonces entran valles, digamos, quebradas, que están totalmente pobladas. Ahí se podría usar el teleféricos conectados a un sistema integrado de transporte, pero un sistema integrado con transporte masivo, tipo metro, tipo tren eléctrico, no un sistema de transporte, no un sistema integrado con buses, que esa solución, cuando se planteó la solución al transporte de Lima, ni siquiera se consideró. Entonces, para todo el mundo fue una sorpresa que en el 2000 se haga el metropolitano. 2014, del metropolitano sí, porque era cuestión económica. Los buses, los corredores. A los corredores actuales. Arequipa, esos corredores. Y sacaste, entonces la demanda es tal que los colectivos han aparecido, pero por generación espontánea, ¿no? Entonces, castigarlos ahora, claro, es parte del orden, pero es imposible. El alcalde de Lima, si se va a dedicar a esa lucha, se la va a pasar sus 3 años luchando contra ellos y no va a solucionar el problema. Qué importante es tener una visión amplia desde la historia, como estamos viendo, ¿no? Para poder entender por qué hemos llegado a esta problemática actual. Efectivamente. Pero hay solución. Hay solución, porque ese programa de los metros está desarrollado ya. Lamentablemente se paralizó en este gobierno. ¿Por qué? Porque se dijo de que que iban a buscar alternativas más baratas. Pero mire, se ha paralizado 3 años. Y para información, Lima, por temas de transporte, pierde en promedio $8.000 millones al año. Estamos perdiendo, además. Vamos perdiendo. O sea, un año que no hagamos nada, vamos perdiendo $8.000 millones en contaminación,
en seguridad vial y en congestión. Y además horas hombre, que la gente no llega a trabajar a tiempo. Ahí está la congestión, claro, las horas hombre. Entonces, ¿y sabe cuánto cuesta una línea de metro de 35 kilómetros? 6.000 millones de dólares. O sea que está justificado. Ahí está súper justificado. O sea que estar pensando en que no... y aquí han llegado a conclusión que no de una ruta que costaba 6.000, dicen no, ahora va a costar 5.000. Señores, esos 3 años que se han demorado para decirnos eso, y hemos perdido 24.000 millones de dólares. Claro. Entonces, es un absurdo estar... ¿Y todo por qué? Porque en el Perú los políticos no les gusta continuar Así lo que es. viene de atrás. Quieren ser los es. descubridores de la pólvora, quieren ser... Como suele ocurrir siempre, como ¿no? Siempre, ¿no? Como suele ocurrir siempre. Y que las soluciones que ellos plantean sean de ellos, no que sea no continuar la que viene de atrás. Ingeniero, ¿qué cosa es lo que hace, cuál es el fin del Consejo Nacional de Seguridad Vial? Bueno, el Consejo Nacional de Seguridad Vial se creó por una iniciativa de un consultor que también el Banco Mundial trajo para el Perú en el momento en que el Perú recibía préstamos para rehabilitación de carreteras, como por ejemplo toda la Panamericana Norte y Sur, la Central. Entonces, esta empresa inglesa dijo, miren, estudió el tema de la seguridad vial por instancia del Banco Mundial y dijo, bueno, acá tienen un grave problema, tienen 2.500 muertos y si no ponen, que era un escándalo. Y además las estadísticas que ellos pudieron recoger daban de que cada año aumentaban, entonces tienen que hacer algo porque es una catástrofe, una pandemia de los muertos. Hoy día tenemos 4.000 muertos en accidentes de tránsito por año. Entonces ellos nos dijo, la respuesta es que tiene que haber una coordinación entre varios entes, Ministerio de Transporte, Ministerio del Interior, Ministerio de Economía, Ministerio de Salud, ¿no? La atención de emergencia y todo eso, y eso puede funcionar con un Consejo Nacional de Seguridad Vial. Y dieron entonces, como ese estudio se entregó cuando era ministra el ingeniero Elsa Carrera, el ingeniero Elsa Carrera con buen criterio dijo, bueno, hagámoslo, ¿no? Claro. Y miren, lamentablemente, después de eso, si bien ha existido el Consejo de Seguridad, ha existido de una manera, porque después se integró como un elemento del Ministerio de Transportes, ahí perdió todo, tuvo poco presupuesto, y digamos que ha venido deambulando, y en lugar de mejorarlo, no, la mejor idea actual ha sido cerrarlo. Y lo han cerrado. Lo han cerrado. En la nueva estructura que ha cambiado el Ministerio de Transportes hace unos meses, han dicho, no, seguridad vial no. Sin importar la cantidad de muertos que hay y todo eso que has comentado. Miren, un ejemplo, Suecia. En el año 60, cuando hace su estudio de seguridad vial, tenían 1.200 muertos por accidente de tránsito. Y ellos dijeron, esa es la famosa tolerancia cero. Ahí sí dice el concepto de tolerancia. Ellos plantearon que para el año 2000, en el 60, ellos no deberían tener ningún muerto por accidente de tránsito. Una cosa que tengan accidentes, pero que no fallecieran. No pasa negligencia también, porque casi son negligencia. Miren, los suecos hoy día creo que tienen 100 muertos. No han llegado al cero, pero imagínense, han bajado de 1.200 a 100. ¿No? Pero ellos trabajan en todos los aspectos. Y tienen carteras de montañas y todo ello. Así es, ¿no? Y nosotros no, nosotros estamos en 4.000 y nadie. O sea, cada gobierno se va con 20.000 fallecidos, con 20.000 muertos peruanos en sus espaldas. Cada gobierno que se va, en 5 años son 20.000 muertos. Y eso es algo de que lamentablemente no se está tomando con seriedad. Importante tener en cuenta eso. A veces decimos accidentes de tránsito, de tráfico, muere, y nos pasamos pues apercibidos, y cuando uno ve las estadísticas, son miles de personas fallecidas por la ausencia de un programa, de una política. O sea, no hay una política del Estado, de ¿no? transporte, y dentro de la política de transporte no hay una política de seguridad vial, ¿no? No hay política de seguridad vial, no solamente en controlar, hacer auditoría de seguridad vial para que las calles, las carreteras se corrijan, los sitios defectuosos, sino para que controlar la velocidad, controlar el tema de la alcoholemia, y también para que los vehículos que se venden acá tengan la seguridad suficiente para que, ocurra inevitablemente un accidente, un choque, algo, no mueran las personas que estén adentro, ¿no? Entonces, eso nadie lo ve acá, nadie, no hay, es más, tengo entendido que los vehículos que no los aceptan, por ejemplo en Chile, que si tienen un sistema, ¡boom!, los traen para acá y los venden acá sin ningún problema.
Entonces, Imagínense. hay muchísimo por hacer. Mucho por hacer todavía y Sí, por sí, supuesto sí. que visibilizar, ¿no? Son temas muy importantes, Eso. porque la gente no sabe de esto, no conoce y por supuesto lo que no Y la gente conocemos... cree que es un designio de Dios que muera, pues dicen, no, pues, que es mala suerte. se No, puede, no es mala se puede suerte, evitar, sí podemos se puede evitar. evitar. Siempre la historia y por supuesto es presente, ayudarnos a entender más los sucesos que ocurren día a día. Gracias, ingeniero Pedro Isiqué, por estar, ahora sí, la dije bien, por Sí. estar aquí en el programa. Unas palabras finales. Bueno, David, primero agradecerte y felicitarte por el programa porque nos permite analizar las cosas desde una perspectiva histórica y sobre todo que le da a los ciudadanos esperanzas de que sus problemas pueden ser resueltos. Sí, todo puede ser resuelto, pero justamente si es que escuchan a las personas indicadas. Pedro Montolivo decía hace años, ¿no? A lo que sabemos no nos llaman. Sí, famoso con su Famosísimo, cafecito. así es. Muy bien amigos, muchas gracias por estar nuevamente en esta emisión de Simplemente Lima por ONO Digital Noticias. Yo regreso la próxima semana. Gracias.